Dice la palabra del Señor: yo me alegré con los que me dijeron, a la casa de Jehová iremos. Alabamos el nombre de Dios por estar esta noche en este lugar. Si alguno está feliz, dice el libro de Santiago, cante alabanzas. Y si alguno está afligido, entonces haga oración. Cada vez que venimos a la casa de Dios es una oportunidad para alabarle, para glorificarle, para exaltar su nombre, y si hay alguna tristeza, alguna ansiedad, alguna dificultad, pues es momento para entregarla en las manos de Dios. Bienvenidos a todos los hermanos, los amigos que están en esta noche. También saludos, bendiciones para todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, a través de los que nos están escuchando a través de la radio. También bienvenidos. Saludos para todos y que la gracia del Señor también les acompañe. Esta noche vamos a estar estudiando un tema que tiene que ver con la gratitud. ¿Cuál es la gratitud que Dios acepta? Y quiero decirles que la gratitud es uno de los elementos básicos de la adoración a Dios. No puedo adorar a Dios como Él lo requiere si no tengo un verdadero espíritu de agradecimiento y gratitud a Él por todo lo que me ha dado. Por eso es que durante esta semana hemos estado estudiando el tema: dad gracias a Dios en todo, porque a Él debe darse la honra, la gloria y la alabanza por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Quiero decirles que el tema de la adoración se ha hecho un tema interesante en la iglesia. Interesante, ¿por qué? Por los conceptos, por las ideas, por lo que algunos creen en relación a la adoración. Y en este sentido hay todo tipo de opiniones. Y algunas opiniones, pues, son opiniones también confusas en relación a lo que tiene que ver con la verdadera adoración y lo que significa. Y en esta noche quiero invitarles a que abramos la palabra de Dios, porque vamos a estudiar algunos conceptos clave. Vamos a ver algunos personajes que experimentaron la gracia de Dios en su vida y que quisieron mostrar algún tipo de agradecimiento a Jesús por todo lo que Él había hecho en sus vidas. Pero a través de estos personajes vamos a estudiar y vamos a descubrir qué es realmente lo que Dios espera de sus hijos y qué espera Dios de cada uno de nosotros en esta noche. Y quiero que abramos la palabra de Dios en el libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 26, y vamos a ubicarnos en los versos 6 al 13. Mateo capítulo 26, versos 6 al 13. Y allí vamos a descubrir qué quiere Dios enseñarnos en relación al agradecimiento, a la actitud, en relación a lo que hacemos para Jesús. Mateo capítulo 26, versos 6 al 13 dice: cuando Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro, con un perfume de mucho precio, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús cuando él estaba a la mesa. Al ver esto, sus discípulos se enojaron y dijeron: ¿para qué este desperdicio? Esto se podía haber vendido a buen precio para ayudar a los pobres. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué molestáis a esta pobre mujer? Pues ha hecho una buena obra conmigo. Porque los pobres los tendréis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Al derramar este perfume sobre mi cuerpo, ella lo hizo para prepararme para la sepultura. Os aseguro que donde quiera se predique este evangelio en todo el mundo, se contará esto para su memoria. Ahora quiero que vayamos al libro de Lucas, un relato
similar o es el mismo relato, pero con otros detalles que vamos a encontrar allí. Libro de Lucas, capítulo 7, versos 36 al 50. Este acontecimiento se encuentra en el libro de Mateo, en el libro de Marcos y en el libro de Lucas, pero vamos a tomar, y también en parte de Juan, pero vamos solamente a tomar estos dos textos para centrar el estudio de esta noche. Lucas 7, 36 al 50. Tengan en mente el contexto de lo que ya leímos en el libro de Mateo y ahora unámoslo con este contexto. Un fariseo rogó a Jesús que comiese con él. Así que Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que había sido pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un frasco de alabastro de perfume. Se puso detrás de él a sus pies y empezó a enjugarlos con los cabellos de su cabeza. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había convidado dijo para sí: si este fuera profeta, conocería qué clase de mujer lo toca y conocería que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Jesús le dijo: un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Y como no podían pagarle, él le perdonó a los dos. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió: Señor, pienso que aquel a quien le perdonó más. Jesús les dijo: ha respondido bien. Y entonces volvió a la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con su cabello. Tú no me besaste, pero desde que entré ella no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que como sus pecados son muchos y le han sido perdonados, ella ama mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y ella le dijo a ella: tus pecados quedan perdonados. Y los que estaban con él a la mesa empezaron a decir entre sí: ¿y quién es este que también perdona pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Vete en paz. ¿Qué pensamientos hay en tu cabeza cuando escuchas y lees esta historia? Hay elementos muy, pero muy importantes allí. Hay personajes claves en la historia de esta noche. En primer lugar está Simón. Simón era de Betania, había sido un leproso, pero dice la sierva del Señor, la hermana Elena de White, dice que él también era considerado un discípulo de Jesús, porque ayudaba a la iglesia, ayudaba a los discípulos de Jesús y hacía bien y estaba con ellos. 511, página 511 del Deseado de toda la gente, dice que este reconocía a Jesús como maestro y esperaba que fuera el Mesías, pero no le había aceptado todavía como su Salvador. Su carácter no había sido transformado y sus principios todavía no habían cambiado. Ese era Simón. Ese era aquel hombre que era de Betania. Jesús lo había curado de la lepra y ahora él, deseando expresar una gratitud a Jesús, preparó un banquete para invitarlo a su casa para que fuera su huésped de honor. La pregunta es: ¿estaba haciendo bien las cosas Simón? ¿Qué creen ustedes? ¿Estaba haciendo bien
al invitar a Jesús como huésped de honor a su casa? En la actitud, sí lo estaba haciendo bien, pero lo estaría haciendo con todo el corazón y con toda la gratitud que en ese momento Jesús estaba esperando. La respuesta es obvia. Jesús mismo se lo dijo. ¿Quién está más agradecido por el perdón? ¿El que debía 500 denarios o el que debía 50? Por supuesto, Simón dijo, no, el que más se le perdona, el que más debía, y debe estar más agradecido. Y Jesús, entonces, tiene que venir a enseñarle algunas lecciones. Simón había sido leproso, y ustedes saben que la lepra era considerada como la enfermedad más terrible o una de las más terribles en el tiempo de los israelitas. Era la más terrible de todas las calamidades, y se pensaba que aquella persona que tenía lepra era por un castigo directo de Dios, porque era una persona pecadora, y al final esa persona no tenía, en otras palabras, ningún perdón de Dios, porque era pecador. Así que era excluida esta persona de la sociedad, era abandonado bien lejos. Así que no había simpatía, no había comprensión, no había compasión ni amor hacia esa persona. Y había sido Simón un leproso. Pero cuando Jesús lo ve y viene al encuentro de Jesús, ¿qué hizo Jesús? Lo sana. Jesús lo sanó de la lepra, y ahora él, en agradecimiento, en gratitud a Dios, entonces prepara todo este banquete para invitar a Jesús a su casa. Pero no solamente estaba invitado Jesús, había otro personaje que estaba invitado allí. Jesús había resucitado, no hacían 2 meses que Jesús había resucitado a un hombre llamado Lázaro. Y Lázaro era un invitado de honor también junto con Jesús. Así que imagínense el cuadro. Sientan a Jesús en el centro de la mesa, y a un lado está Simón, el que había sido leproso, y al otro lado está Lázaro, el que había sido resucitado. Y la página 512 del Deseado de todas las gentes dice lo siguiente: muchos esperaban oír de Lázaro una descripción maravillosa de las escenas de la ultratumba. Interesante esto, ¿no? Lo habían inventado porque querían que les contara cómo era la vida en la ultratumba, qué era lo que pasaba allá, cómo era ese momento. Pero se sorprendieron de que Lázaro no dijera nada. Él no podía decir nada porque la Biblia dice que los muertos nada saben. Pero algo tenía que decir Lázaro. Claro, él tenía que haber dicho algo. Estoy otra vez con vida solamente por el poder de este hombre y por el poder de Dios, porque Jesús me ha levantado de los muertos. Así que yo testifico y agradezco y doy gratitud a Dios porque hay un Jesús que me ha libertado y me ha rescatado de la muerte. Por lo menos eso tenía que haber dicho. Ahora te pregunto, ¿la Biblia menciona en algún momento que Lázaro mostró alguna gratitud hacia Jesús? Dice, Jesús lo llamó: Lázaro, ven fuera. Él salió caminando y todo, y la Biblia no menciona más nada de lo de Lázaro. Y Lázaro estaba aquel día allí. También habían 2 mujeres, una llamada Marta y la otra llamada María. Marta, ¿cuál era su ocupación? ¿Qué era lo que más le importaba a Marta? Los quehaceres de la casa, estar sirviendo, estar atendiendo a los invitados. Era un banquete, era una cena de honor, y Marta dijo: yo voy a servir. Pero a medida que iba sirviendo, estaba escuchando cada palabra que salía de los labios de Jesús. Pero también estaba una mujer que escuchaba aún fervientemente todo lo que Jesús decía. Era una mujer que Jesús había perdonado sus pecados en su infinita misericordia. Ahora Jesús la había perdonado. Era la misma mujer que había visto a ese hombre
que había llamado a su hermano Lázaro de la tumba, y ahora el corazón de María estaba rebosando de gratitud. Pero ¿saben qué? María no había sido invitada a la fiesta. Eran personas de honor, eran personas importantes las que estaban allí, pero ella fue donde sabía que estaba Jesús porque quería honrarlo, quería hacer algo especial por Jesús. Yo no sé cómo hizo, yo no sé si su hermana Marta le abrió la puerta de atrás y entró y estaba escuchando todo, y en el momento justo cuando todos estaban esperando que Lázaro dijera algo, o que Simón dijese algo, o que Jesús anunciara alguna cosa maravillosa, cuando todos estaban allí a la expectativa, entonces aparece esta mujer. Cuando aparece María para derramar el perfume de alabastro, y la Biblia leímos que comienza a derramarlo sobre la cabeza de Jesús, sobre su cabello, y luego se postra y comienza a limpiarle los pies, a llorar, a secar sus pies con su cabello. Empiezan las reacciones de la gente. El ser humano mayormente está pendiente no de las actitudes y las cosas buenas, sino ver quién es el pecador, quién es el que está haciendo las cosas negativas, o quién ha tenido un pasado dudoso, un pasado pecaminoso, para acusarlo. Y entonces allí aparece, la Biblia dice que varios se enojaron. Y Juan capítulo 12, versos 4 y 5 dice que la protesta comenzó con otro personaje llamado Judas. Y Judas comienza a protestar. ¿Cómo es eso? Miren ese desperdicio. Judas estaba resentido porque ese perfume que valía ¿cuántos denarios? ¿Cuántos? 300 denarios. ¿Y cuánto equivalía en ese tiempo 300 denarios? 300 denarios era el salario completo de un año sin gastar un centavo. Sin sacar nada de allí. ¿Era caro o no era caro? Podríamos decir algo más que 3 o 5 millones de pesos. Algo así pequeñito. Muy costoso. Alguno podría decir, bueno, ella trabajaba en la vida, en esa vida, así que quizás ahorró tanto dinero para hacerlo, para venir a derramar ese perfume allí. Todos comenzaron a pensar muchas cosas de la pobre María. Y ahí estaban también los discípulos. ¿Y qué dice la Biblia? Sus discípulos pensaron ¿a qué? Se dejaron animar por Judas, porque él fue el que comenzó todo este problema, todo este resentimiento, toda esta protesta, porque él decía no es posible, pero Judas pensaba ese dinero debería entrar ¿a dónde? A la caja, a la tesorería. Pero lo que la sierva del Señor dice, la Biblia también dice que Judas le gustaba el billete. Y él no iba a usar eso para los pobres. ¿Para qué lo iba a usar? Él lo iba a usar para después apoderarse de él porque era un ladrón, como lo dice Juan 12:6. Deseado de toda la gente 517, los discípulos no se parecían a Judas. Ellos amaban al Salvador, pero no apreciaban debidamente su exaltado carácter. Si hubieran comprendido lo que él había hecho por ellos, hubieran sentido que nada se le ofrendaba o nada de lo que se estaba ofrendando a Jesús era malgastado. Pero se dejaron invadir por el sentimiento de Judas. Así que ¿cuántos personajes van en la historia ya? Tenemos a Simón, tenemos a Judas, tenemos a Lázaro, tenemos a Jesús, tenemos a Marta, tenemos a María y tenemos a varios que eran los discípulos, además de todos los demás invitados. ¿Cuál es la gratitud que Jesús acepta?
¿Cuál es la gratitud que Dios acepta? Ese es el tema de esta noche. Y entonces, los dos pecadores que más se resaltan en la historia van a ser María y Simón. Esos son los dos personajes que más van a resaltarse. Por supuesto, María era de Betania también, era una mujer llena de dificultades, era una mujer llena de altibajos emocionales. Eran tan grandes sus altibajos emocionales que un día decidió dedicar su vida a la prostitución, y ese era el trabajo de ella. Y dice la sierva del Señor que cada vez que se encontraba con Jesús, iba para que Jesús la perdonara. ¿Y qué hacía Jesús? La perdonaba. Jesús salía del pueblo de Betania, ¿y qué pasaba? Ella volvía a recaer en lo mismo. Muchas veces sucedió esto, pero un día ella tuvo un verdadero encuentro con Jesús. Y aquella noche fue donde estaba Jesús. Y Jesús entonces entendió todo lo que estaba pasando cuando los demás no habían entendido y no sabían nada. Simón, el fariseo, el que había sido leproso, fue sanado de una terrible lepra. ¿Por qué contrajo esta lepra, esta enfermedad? No me lo dice la Biblia. Pero él solo en gratitud ofreció a Jesús un banquete. Pero era un banquete a medias, una reunión para quizás aparentar, porque tristemente al ser humano le gusta que lo alaben, le gusta que lo ensalcen, le gusta que lo feliciten por todo lo que hace, y él quiere demostrar que es grande y que quiere hacer grandes cosas para Jesús. Lo cierto es que allí casi la mayoría de la aldea de Betania estaba en aquel lugar, esperando. Era un momento especial. Y allí ocurren las lecciones más importantes que tenemos que aprender en esta noche. Ese perfume de alabastro no era pero muy costoso para María. Era algo pequeñito e insignificante por todo lo que Jesús había hecho en su vida. No le importó. La Biblia no me dice de dónde, cómo hizo para obtener el dinero, dónde consiguió ese perfume de alabastro, que era el más caro en ese tiempo, uno de los más costosos. La Biblia no me dice nada. Ella dijo, voy a obtenerlo, voy a conseguirlo porque quiero darle esta gratitud, este regalo. Voy a rendirme en humillación, en adoración, en agradecimiento a aquel ser que ha hecho todo por mí y que me ha libertado de la esclavitud, de la prostitución, de las malas influencias y que me ha rescatado del pecado. Esa era María. Y allí estaba. El problema más grande es que María no había sido invitada a la fiesta. Y cuando Simón la ve allí, dice, si ese hombre fuera profeta, el que está al lado, que está en el centro, que era Jesús, si este hombre fuera profeta y supiese la clase de mujer que es ella, no estaría aceptando lo que está aceptando. Pero hermanos, ahí es donde viene una gran lección para nosotros, que Jesús va a aceptar la gratitud, va a aceptar la adoración de cualquier ser humano cuando éste tiene un verdadero encuentro con Jesús. No importa lo que digan las demás personas, no importa lo que haya sido esa persona en el pasado, lo importante es que Jesús la toma, la eleva y la exalza delante de todos para un testimonio de que Jesús es vida, sanidad, perdón y poder. Deseado de toda la gente, página 517. Cristo se deleitó en el ardiente deseo de María de hacer bien a su Señor. Aceptó la abundancia del afecto puro, mientras sus discípulos no lo comprendieron, ni siquiera quisieron comprenderlo. El deseo que María tenía de prestar este servicio a su Señor
era de más valor para Cristo que todo el ungüento precioso del mundo, porque expresaba el aprecio de ella por el Redentor del mundo. Por eso Jesús le dijo a Simón: el que más se le perdonó, más agradecido estará, más rendirá más tributo a Dios. Simón no le gustó todo esto, los discípulos tampoco, a Judas tampoco. Y con su actitud Simón reveló un desprecio muy notable hacia Cristo y hacia María, a pesar de que Jesús lo había sanado de la lepra. Ahora, ¿sabía Simón quién era María? Sabía muchísimo. ¿Por qué? Porque era Simón el que había inducido a María a esta situación. Simón había abusado de esta mujer, había sido perjudicada por él. Eso es lo que dice Deseado de toda la gente, página 520. Era Simón el que había llevado a esta humilde mujer, esta pobre mujer, a esa situación. Y él pensó: si Jesús no ojalá, si este hombre fuera profeta y conociera quién es esa mujer. Pero Jesús lo sabía todo y sabía lo que había hecho Simón con esa mujer. Y ni aún después de haber recibido grandes bendiciones del cielo, en Simón no había ni siquiera un poco de respeto y gratitud al Señor y hacia sus prójimos. No había respeto hacia Dios. Por eso él estaba haciendo este banquete, pero no era un banquete de humillación, de humildad, de gratitud a Dios. Era un banquete que él estaba haciéndolo como para que todos se dieran cuenta de que Simón era el hombre agradecido. Este sí ama a Jesús, lo invita a su casa y Jesús lo acepta. Pero Jesús, que conoce todos los corazones, conoce todos los pensamientos y sentimientos, Jesús sí está claro de todo lo que está pasando. Y entonces Él viene y muestra una actitud distinta en la que estaba la sociedad de aquel tiempo. Y Jesús viene y ofrece entonces perdón. Allí es donde María obtiene el perdón completo de Jesús, porque ella viene humillada a postrarse delante de Él, entrega todo lo que tiene a Jesús, aquel hermoso, valiosísimo perfume de alabastro, lo derrama en los pies de Jesús, seca sus pies con su cabello, está llorando delante de Jesús, agradecida por todo lo que Jesús ha hecho en su vida. Y entonces oye las palabras más hermosas que alguna vez ser humano puede escuchar del labio de Jesús: tus pecados te son perdonados. Esa es la primera frase. Y luego la segunda frase: tu fe te ha salvado, vete en paz. Yo quiero que te imagines y vayamos juntos a esa reunión con Simón. Quiero que imagines el rostro de Simón. Imagina el rostro de Lázaro. Imagina el rostro de los discípulos que estaban allí. Imagina el rostro de Marta, que estaba ocupada y sirviendo en las tareas de la casa. Imagínate a Jesús, pero más quiero que veas el rostro de María. ¿Cómo ves a María? ¿Cómo la imaginas? Jesús aquel día cambió el concepto de lo que significa entender a una persona que verdaderamente viene con agradecimiento a Jesús. Hermanos, yo puedo venir a la iglesia y agradecer. Y puede ser que la gente diga: esa persona, puedo dar un gran testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, pero podría estar aparentando. Pero Jesús es el único que conoce cada pensamiento, cada fibra íntima de nuestro corazón. Todo lo que pasa en nuestra vida, Jesús lo conoce todo. Y Él es el único que va a aceptar mi verdadera adoración, o va a decirme si no estoy en una verdadera gratitud
a Él. Porque Jesús ofrece perdón, sanidad, salvación sin distinción de sexo, sin distinción de color, si tiene dinero o no tiene dinero, si es acomodado o no es acomodado. Jesús no está viendo eso. Jesús lo que está viendo es la actitud profunda, la sinceridad, el agradecimiento profundo que hay en el corazón. Jesús en esta noche acepta la gratitud más sencilla de cualquier adorador que ha venido en esta hora al culto, que ha venido a encontrarse con Jesús. Jesús acepta esa gratitud de aquellas personas que la mayoría desprecia. Hay personas que son incluso despreciadas por la sociedad actualmente, y puede ser que haya algún hermanito o alguna hermanita en la iglesia que siente que es despreciado por la iglesia o por algún pecado que alguna vez cometió, y lo tienen allá relegado, lo tienen allá en la esquina de la iglesia, y siente como que todos lo miran. Eres pecador, eres pecadora. Pero Jesús en esta noche puede verte con ojos de amor, de ternura y misericordia, si de verdad vienes al encuentro con Jesús y le entregas una verdadera adoración en actitud de agradecimiento a Él. Otra lección es que nadie es indigno para mostrar agradecimiento al Señor. Todos los que estamos aquí en esta noche y los que me escuchan y me ven a través de las redes sociales, todos somos dignos de mostrar una gratitud y agradecimiento al Señor. Porque hay que dar gracias a Dios en todo. Así que Jesús acepta mi agradecimiento, mi gratitud, porque Jesús observa las actitudes de cada uno de nosotros. Ninguna ofrenda, ninguna entrega, lo que hagamos para Jesús, ningún dinero es más valioso que otro. Toda ofrenda, por pequeñita o grande, es valiosa para Jesús. Lo importante es que salga con un verdadero corazón agradecido. Pero recuerda que al que más se le perdonó, Jesús dijo, ese debería ser el que más ama. Y esto es profundo, hermanos. El sábado vamos a terminar de estudiar un poco más de esto, la profundidad del agradecimiento, de la gratitud que debo tener con Dios. Porque ninguna ofrenda es más valiosa que otra, pero si sale con un corazón mezquino, aunque pueda dar más para Dios, el Señor también lo nota. Ningún acto de agradecimiento es pasado por alto por Dios. Por eso en esta noche todos debemos expresar nuestra gratitud a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida, por todo lo que nos ha dado. Pero recuerda, Dios acepta la gratitud sincera de cada uno de nosotros. Jesús ese día le hizo ver a Simón y lo dejó claro para todos que una adoración, un agradecimiento a medias no es aceptado por Jesús. Un agradecimiento que no es sincero, Jesús me dice, epa, eso no está bien. Aquel día María ejecutó su acto de gratitud no como una obligación. Cuando yo vengo a entregarle una ofrenda, vengo a darle algo a Jesús, a entregarle mi vida, a traer algo a Jesús, yo no vengo a hacerlo por obligación. Cuando damos diezmos, cuando damos ofrendas, no lo hacemos por obligación, lo hacemos en gratitud a Dios por lo que ha hecho, por todo lo que ha dado por nosotros. Debemos hacerlo con un corazón desprendido, desbordante de amor y de gratitud. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, el que da con gratitud, en agradecimiento al Señor. Simón fue hospitalario, pero le faltó hacer mucho más. Y la frialdad y el descuido de Simón para con Jesús solo demostraron cuán poco apreciaba la merced que había recibido de Jesús. Pensaba que él honraba a Jesús solo invitándolo a su casa, pero le faltó lo más importante, la verdadera gratitud y la verdadera sinceridad para con él.
Así que la hospitalidad de Simón fue muy insignificante en comparación con la limitada gratitud de María. Apreciado hermano, ¿qué te vas a llevar a tu casa en esta noche? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho en esta hora? ¿Es necesario ser agradecido con Dios? ¿Hay que dar gracias a Dios en todo? ¿Con qué espíritu? ¿Cómo debemos dar gratitud a Dios? ¿Hay algo que necesitamos aprender y mejorar? ¿Hay algo que debe cambiar en nuestras vidas? Yo creo que sí. Cuando yo entienda que Dios es mi todo, cuando yo entienda que Dios es mi único socorro, mi fortaleza, mi sostén, mi Dios perdonador, el que hace todo por mí, el día que yo entienda esto plenamente, entonces entenderé que debo cambiar mi forma de ser agradecido y mi forma de adorar a Dios. Que Dios te bendiga en esta noche. Que Dios te guarde. Pero por sobre todas las cosas, que Dios a través de tu espíritu, de su Espíritu Santo, te toque y nos toque en esta noche para que podamos expresar verdaderamente la gratitud que Dios merece. ¿Hay alguien que quiere decir: pastor, ore por mí para que el Señor me ayude a ser más agradecido con Dios, a tener una verdadera gratitud con Él? ¿Quiere decirle eso al Señor? ¿Cómo se lo vas a expresar? ¿Quieres colocarte en pie? ¿Quieres decirle: Señor, aquí estoy, ayúdame, porque yo quiero serte fiel, quiero ser un verdadero hijo tuyo? Ayúdame a no ser tan mezquino, a no ser tan agarrado, a no ser guardador de las cosas de este mundo, sino a ser desprendido contigo, porque me has dado todo y vengo a ti a rendirme con humildad, con corazón sincero y hacer lo mejor para ti. Querido Dios, hay corazones en esta noche, en este lugar, y también hay corazones que nos escuchan, que nos ven a través de las redes sociales, a los cuales les ha llegado palabra de vida, de bendición y de vida eterna en esta noche. Señor, ayúdanos a tener un corazón de gratitud, un corazón del cual lo aceptes. Somos pecadores, por naturaleza somos egoístas, queremos todo para nosotros, queremos muchas cosas, y a veces cuando oramos solamente lo que hacemos es pedirte, pedirte, pedirte y pedirte, pero nada de agradecimiento. Ayúdanos a ser más agradecidos y a pedirte menos, porque nos has dado tantas cosas, y por eso a ti sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Que en esta noche cada uno de mis hermanos y amigos puedan tener el toque de tu Espíritu Santo. Pueda el Espíritu Santo venir e inundar su vida, para que al salir de este lugar todos podamos salir con la seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados. Pero también que Jesús nos diga: por tu fe has sido salvo. Y entonces escuchemos de su voz antes de salir de este lugar: vete en paz. Que podamos ir todos juntos a casa con tu bendición, con tu paz y tu perdón. Gracias porque nos escuchas, gracias porque nos amas y gracias porque eres todo para nosotros. Gracias, querido Jesús. Llévanos en paz. Lo agradecemos, no porque haya mérito en nosotros, sino en tu sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario. Para ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dale un abrazo a la persona que está a tu lado y dile: recuerda, tenemos que ser agradecidos con Dios. Demos gracias a Dios por todo. Dios les bendiga. Nos vemos mañana en la noche en este lugar. Dios les guarde.